Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es... ¿Crees que yo puedo hacerlo? Bajo la serie 4 preguntas inquietantes de Jesús. Con ustedes el maestro César Gómez. Iglesia.edu es un ministerio de universidad para líderes, creado para alimentar a la comunidad virtual más grande de este continente. En esta ocasión estamos desarrollando la serie Las 4 preguntas inquietantes de Jesús. Es mi privilegio presentar la que corresponde a esta semana. ¿Crees que yo puedo hacerlo? Qué bueno que está con nosotros. Esta es la tercera enseñanza de esta serie extraordinaria de 4 preguntas inquietantes de Jesús. La vida está llena de momentos cruciales, de pruebas, de dificultades, de proyectos, situaciones en las que necesitamos la intervención de Dios. Ya hemos agotado todas nuestras capacidades, ya nuestras habilidades no son suficientes, ya lo que los demás puedan hacer por nosotros ya no funciona, no sirve. Y entonces nos encontramos frente a una situación en la que estamos necesitando un milagro. Y Jesús nos hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿crees que puedo hacerlo? El pasaje que vamos a estudiar en esta ocasión está en Mateo capítulo 9 del versículo 27 al versículo 31. Esta es una perícopa extraordinaria después de que Jesús había sanado a la hija de uno de los dirigentes importantes. Los rumores y su fama se extendió por todo lugar y surge ahí la historia de 2 hombres, 2 individuos que estaban ciegos y que en el momento crucial supieron responder a la pregunta que Jesús les hizo. En esta ocasión mis objetivos son los siguientes. Primero, demostrar el poder intrínseco que hay al creer en Jesús. Es que creer en Jesús es fundamental. Este es un asunto de creer. Segundo, exponer las 3 respuestas de una persona que cree verdaderamente. Así que en esta ocasión, independientemente de lo que está sucediendo, tal vez estás esperando el milagro, que las cosas mejores económicamente, la oportunidad, la situación que puede catapultar tu vida, la de tu familia. Tal vez estás esperando un milagro y una sanidad física, o estás esperando que Dios intervenga en una situación específica de tu matrimonio, de tu casa, de tu hogar, de tu trabajo, de tu porvenir. Se necesita un milagro para que tu empresa, para que tu negocio resurja, sobre todo en estos momentos de pandemia, sobre todo en estos momentos en que el mundo está enfrentando situaciones complejas y difíciles. Y Jesús te dice, ¿crees que puedo hacerlo? Primero, creo porque te he seguido. Versículo 27. El texto nos dice a nosotros que desde aquel momento 2 ciegos comenzaron a seguir a Jesús. Esto es extraordinario. Ahora, yo quiero que usted observe algo. Ellos no vieron el milagro que había sucedido antes de esta situación. Ellos no vieron el momento en que Jesús resucitó a la hija del principal. Ellos simplemente escucharon. Y con escuchar fue suficiente para que ellos dijeran, si este hombre resucitó a la hija de este hombre, Él nos puede sanar, Él nos puede dar la vista. Y desde ese momento lo siguieron.
Lo siguieron hasta que Jesús llegó a la casa. No se sabe qué casa, probablemente era la casa de Pedro, ya que Jesús acostumbraba a hospedarse en la casa de Pedro cuando estaba en Cafarnaúm. Y el Señor te hace esa pregunta: ¿crees que puedo hacerlo? Y tú debes responderle sí, porque te he seguido, y debes seguir al Maestro. Debes seguir a Jesús hasta el final. Ese es el propósito de la fe. Nuestra fe es probada para que sigamos a Jesús hasta las últimas circunstancias, hasta las últimas consecuencias. Y probablemente en este momento de tu vida tú no tienes otra opción, tú no tienes otra salida, y todo alrededor tuyo está en juego. Pero quiero decirle lo siguiente: está en las manos de Jesús, porque si tú crees que Él puede hacerlo, Él ha prometido hacerlo. La segunda razón de por qué creemos que Él puede hacerlo es porque no me importa el qué dirán. Versículo 29 de esta perícopa. Cuando seguimos leyendo la historia en Mateo, dice el texto que los dos ciegos iban gritando, alaridos: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante porque esta palabra en griego, esta palabra gritar, es la misma palabra que se utiliza para referirse a los gritos que está dando una mujer en medio del parto. Ese es el dolor, de lo profundo de su interior. Estos dos hombres no les importó la incomodidad que estaban trayendo a las personas que estaban a su alrededor. Probablemente habían personas que los estaban juzgando y que estaban cuestionando su fe y que estaban cuestionando su ímpetu de seguir a Jesús. Y probablemente en este momento de tu vida hay personas que están cuestionando tu fe, que están cuestionando tu fidelidad. ¿Por qué sigues sirviendo a Dios? ¿Por qué sigues yendo a la iglesia? ¿Por qué estás guardando tu integridad? ¿Por qué estás siéndole fiel a tu cónyuge? ¿Por qué estás haciendo las cosas correctamente cuando todo el mundo está haciendo lo opuesto? Bueno, porque a nosotros no nos importa el qué dirán. A ti no te debe importar el qué dirán. Tú vas a seguirle sin importar lo que la gente opine, piense o diga de ti o diga de mí. Lo extraordinario de esta historia es que los ciegos llegaron hasta la casa y entraron con Jesús. Y en todo ese trayecto Jesús no les había dicho ni una sola palabra. Y probablemente la gente estaba murmurando, probablemente la gente estaba cuestionando el por qué los ciegos estaban entrando a la casa. El texto no nos lo dice, pero no sabemos si tal vez los discípulos quisieron sacarlos y hacerlos a un lado. Pero yo me imagino que estos ciegos dijeron: no importa, si nos saca, pero hasta el final, no importa lo que la gente diga, no importa lo que los demás piensen, nosotros vamos a creer y vamos a aferrarnos y a permanecer con Jesús hasta que Él nos haga el milagro. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Yo creo, porque aquí está mi vida. Versículo número 31. Esto es extraordinario. Porque después de que Jesús les hace la pregunta a estos dos ciegos y les dice: ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Ellos le dijeron: sí, Señor, yo creo. Y dice que en ese instante Jesús, como era de costumbre tocarlos, les tocó sus ojos y la vista, y ellos recibieron la vista. Es extraordinario. Recibieron el milagro como resultado de su convicción y fe en el Señor Jesús. Así es. Así es, aquí está nuestra vida. Ellos, dice el texto en Mateo en el versículo 31, que de ahí en adelante se dedicaron a predicar y a compartir lo que Jesús había hecho por ellos. No hay mayor muestra de agradecimiento al Señor a lo que ya ha hecho, independientemente de las circunstancias que estemos enfrentando, que servirle, que honrarle, que entregarle nuestra vida.
Esta es la mejor inversión que nosotros hemos hecho. Entregarle nuestra vida, una vida que no valía nada. Cuando yo le entregué mi vida a Jesús, mi vida no valía nada. Nadie daba un centavo por mí, nadie creía en mí, nadie esperaba nada bueno de mí. Pero después de haber creído que Él puede hacerlo, después de más de 27 años, he visto los milagros, las bondades y las misericordias de Jesús. Así que mis conclusiones para esta historia son las siguientes. Primero, el solo hecho de creer me da un poder intrínseco que me puede llevar a hacer cualquier cosa. Por eso el texto es impresionante. El texto dice, para aquel que cree, todo es posible. Nunca se me olvidan esas palabras de mi madre. Creer y querer es poder. Y nosotros confiamos en un Dios poderoso que crea oportunidades, que abre puertas, que provee, que suple, que cambia circunstancias. Pero el creer es lo que nos hace movernos, aún en circunstancias difíciles, aún cuando estamos nadando contra la corriente o remando contra la corriente, o aun cuando todo parece imposible, la persona que cree es aquella que llega al final y recibe la bendición de Dios. Así que yo te invito a que creas. El creer es importante. La segunda conclusión es que cuando recorro un camino detrás de alguien es porque creo en esa persona o en ese algo. Y los ciegos nos dieron ejemplo. Ellos creyeron sin ver, oyendo nada más. La reacción de la gente fue suficiente para que ellos siguieran a Jesús. Nosotros seguimos a Jesús. En medio de dificultades, en medio de pruebas, en medio de esta situación de pandemia, nosotros hemos seguido a Jesús porque sabemos que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Número 3, la siguiente conclusión es que cuando sé lo que quiero y a dónde quiero llegar, no me importa la opinión de otras personas. Las grandes empresas existen hoy porque alguien sabía lo que quería hacer y lo que quería lograr en la vida. Sea tu negocio, sea tu carrera, sea tu sueño, sea tu proyecto. Cuando tú te levantas cada mañana con la convicción de que Dios está de tu lado, que Él abre puertas, que Él hace milagros y sabes lo que quieres, entonces no hay obstáculo. No significa que va a ser fácil, no significa que va a ser cómodo, no significa que no hay un precio, pero la victoria está de tu lado. Cuando tú sabes lo que quieres, tú no le haces caso a los comentarios negativos de las personas que te rodean, que no saben, que no están en la misma página que tú estás. La siguiente conclusión es que la demostración más grande de mi fe es cuando pongo mi vida a disposición de Jesús. Eso es. Jesús nos ha hecho una invitación a seguirle. Y estos dos ciegos, después de recibir su milagro, se dedicaron a predicar, se dedicaron a ir y contar las maravillas. Y para eso Dios nos ha llamado. Y esa es una gran muestra de fe. En medio de pandemia, en medio de dificultades, en medio de obstáculos, en medio de inconvenientes, en medio de pruebas, de luchas y de necesidades, sabemos que Jesús nos ha llamado y nos ha dado una gran comisión que hay que llevar adelante y hay que seguir predicando. Así que levántate, yo te animo, sigue adelante. Y finalmente, mi última conclusión es que no hay poder más grande sobre la tierra que la fe. Jesús lo dijo. Con un pequeño grano de fe, tan pequeño como la mostaza, firme y fuerte, si es real y si es genuino, Jesús le dijo a los discípulos, podrás decirle a esta montaña, tírate al mar, mover la montaña de un lugar para otro. La fe mueve las circunstancias. La fe nos lleva a creer en proyectos, en sueños y en visiones que jamás nadie ha concebido. Así que en esta ocasión yo te animo a que le creamos a Jesús. Él te dice,
¿Puedes creer que yo puedo hacerlo? La respuesta debe ser sí, Señor. Yo creo. Ha sido un privilegio compartir en esta oportunidad y que esta palabra te haya enriquecido y te haya bendecido. Hasta la próxima. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será: ¿Quieres estar mejor? Jesús te pregunta, ¿te gustaría estar mejor? ¿Y tú cuántos años llevas en eso que te está consumiendo, que no te deja prosperar con tu familia, en tus negocios, a ti como persona? ¿Te gustaría superar esa situación? ¿Te gustaría estar mejor? Jesús se está poniendo delante de ti en este momento mientras estás recibiendo esta enseñanza, como se puso delante de aquel paralítico. Está delante de ti y te hace la misma pregunta. ¿Puedes mejorar tu vida? Puedes cambiar la historia de tu vida, pero no la tuya solamente, sino la de tus generaciones. Soy Alex Nietzsche, de profesión cirujano dentista, pastor y miembro del directorio de Universidad para Líderes en Chile. Estudié en el programa de maestría en pensamiento cristiano. Ahora educo a líderes y candidatos al ministerio. Te invito para que le agregues educación a tu vida y cambies el futuro de tu ministerio. Esta ha sido Enseñanza Semanal de iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.